Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy nos convoca un trabajo sumamente interesante. Se da el caso en algunos libros que son bastante económicos, se pueden adquirir por precio relativamente modesto, pero el contenido da para muchísimas horas de estudio porque el libro nos abre un portal hacia cantidades de detalles en la historia que son muy ricos y que nos permiten además ampliar nuestro conocimiento de diversas épocas. Hoy vamos a hablar en concreto del año 1914. Dese usted una idea más o menos en los parámetros del comienzo de la Primera Guerra Mundial hasta 1933. Y es que quien publica ese libro se va a enfrentar justamente a esos años. Es un alemán. Aquí está el libro. Se llama Historia de un alemán. Memorias 1914-1933. El autor se presenta bajo la pluma de Sebastian Haffner y dice, fíjense ustedes, muy interesante la pregunta, que es una pregunta incluso metodológica del trabajo: ¿qué condujo a Alemania a la locura del nazismo? Vamos por partes con toda la cantidad de cosas. El libro está muy marcado, si lo pueden ver, porque tengo mucho texto que quisiera compartir con todos ustedes. Esperemos que el tiempo sea tan benévolo como para por lo menos la mayoría de ello poderlo discutir. Empecemos con el sujeto. El sujeto firma bajo la pluma de Sebastian Haffner. Fue un alemán, él no se llamaba así, él se llamaba Raimund Pretzel. Raimund Pretzel se puso ese sobrenombre de pluma para escribir. Él decía que Sebastián era por Johann Sebastian Bach y Haffner por la Sinfonía Haffner de Mozart. Aparentemente esa conjunción de nombres, lo cual denota en su vida alguna cultura musical importante, ¿no? El sujeto nace en 1907, muere en 1999, lo cual le da una vida completamente circunscrita al siglo XX, pero en particular muy marcada por la experiencia de ver caer a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Él nos va a narrar metodológicamente una cantidad de años allí por separado, las cosas que sucedieron y ver el ascenso del nazismo, lo cual para él mismo y para la sociedad en la cual vivió y conoció fue una enorme traición y sorpresa. Esas son cosas que él va manifestando de diversas maneras. La obra de Haffner se pierde de vista, tiene muchísima obra publicada, incluso una biografía de Winston Churchill que aparentemente ha tenido mucha fama. Vamos a ver si aquí la podemos tener en algún momento. Lo cierto es que este libro en particular es publicado póstumamente. Él muere en el 99 y son sus deudos, en particular creo que su hijo Oliver, quien publica esto un año después de su muerte. Y acá hay una cantidad de revelaciones muy interesantes sobre el país. Les decíamos que él tuvo la fortuna de, en los primeros años ya del ascenso del nazismo del año 30 y tanto, antes de que comenzara la guerra, él migra a Inglaterra, luego sí al final se devuelve a Alemania, se mantiene publicando libros y también como periodista tuvo una vida muy activa, muy polémica dentro de la opinión pública por diversos factores. Pero este libro, cuando salió, removió mucho de la conciencia nacional, no siempre siendo bienvenido ni muy bien comprendido, porque él trata de hacer una introspección en psicología social de su propio país. La hace sobre sí mismo. Él empieza a hurgar dentro de lo que eran sus ideales como un joven de esa época, que fue lo que le tocó vivir, bajo qué experiencias, y también la de sus congéneres, las personas que compartieron con él en la escuela, en los trabajos que tuvo, en la universidad, un sujeto que él nos presenta durante todo este tiempo, un desarrollo de su persona en su estudio universitario, etcétera, etcétera. Metodológicamente el trabajo se mueve por años. Si usted va leyendo el libro tiene una pluma muy fresca. Él parece que dialogase con el lector permanentemente, pero a la vez es extraordinariamente agudo y muy pugnaz en lo que quiere decir. Se presta mucho a la definición clara de sus sentimientos. Se ve que tiene un diálogo consigo mismo bastante prístino, bastante directo. Se habla a sí mismo y nos habla a nosotros con las sensaciones y recordando esas sensaciones que tuvo en el momento y con las que él recuerda y que todavía manejan ecos de vivencia o resonancias en su persona. De manera que todo ello lo vamos viendo. Les decía que metodológicamente yo lo agrupé de una manera más o menos así, tabularmente, los años que él va presentando. Primero el año de 1914, en lo cual es revelador porque él, entonces un niño de 6, 7 años, él manifiesta lo que fueron sus primeros recuerdos del comienzo de la guerra. En particular, ellos estaban en un sitio de vacaciones. Él recuerda que la guerra se declara
Tengamos memoria, la guerra se declara oficialmente el 4 de agosto de 1914 y entonces lo que él recuerda es que, bueno, él estaba en un sitio bucólico, un sitio, un campo muy bonito y de allí, bueno, algunos de los campesinos fueron llamados a conscripción y 2 caballos que él tenía, a los que él tenía mucho aprecio, también fueron llevados, entonces fueron usados por el ejército y a partir de allí una cantidad de vivencias, el trecho del tren que le marcó mucho porque era un viaje de aproximadamente 4 o 5 horas para devolverse a Berlín, él es nativo de la ciudad de Berlín, y ese viaje en ese momento les tomó aproximadamente 13 o 14 horas porque el tren tuvo enorme cantidad de retrasos en relación a la cantidad de desvíos que hubo a hacer, etcétera, etcétera. Luego entonces nos habla de 1917, 1918, allí habla de la culminación de la guerra y del comienzo de la revolución de 1918, que para Alemania eso es una época sumamente turbulenta. Recuérdese que tiene que ver con la abdicación del monarca y además la insurgencia o la presentación de una república parlamentaria, como se conocería luego la República de Weimar, así se le llamaría. Y entonces empieza a hablarnos de esos momentos sumamente difíciles, esa revolución, lo que hubo, los enfrentamientos entre la Liga Espartaquista y los Freikorps, esto todo visto en ese momento bajo los ojos de un niño que debe haber tenido 10 o 11 años, ¿no? En lo que él recuerda, lo que vivencia, y él en cierta manera va presentando los hechos allí linealmente, a veces se abstrae con ya la visión del adulto que sabe todo lo que sucedió y coteja las dos versiones, un poco la del niñito que está viendo las cosas pasar y el asombro de lo que sucedía, y también a veces la del adulto que mira con perspectiva qué fue lo que pasó y qué era lo que o cuáles eran las fuerzas soterradas que se estaban manejando en ese momento, no siempre evidentes para todo el mundo. Luego entonces habla en 1922, 1923, lo que él llama como una especie de renacimiento o refrescamiento de la política alemana. Esto fue con el ascenso a ministro de Exteriores de Walter Rathenau, un político carismático muy interesante, liberal, un hombre de origen judío, pero sumamente culto. Y él lo propone, sobre todo al comienzo, como la contrafigura perfecta de Hitler, es decir, de ese charlatán, hablachento de las cervecerías de Múnich, como era visto Hitler realmente, y este otro, un sujeto muy culto, políglota, muy comedido en sus declaraciones, que trataba de llevar o de recomponer aquella Alemania que había perdido la guerra y que sufría los embates de Versalles de la mejor manera para tratar de recuperarla. Este hombre es asesinado en 1922, esto lo reseña él, y entonces ya en 1923 comienza el desastre de la devaluación de la moneda y la eclosión de una cantidad de fuerzas sociales que él nos va a narrar muy bien. Eso dura aproximadamente año y tanto, según la óptica que él nos está presentando. Una cosa aquí hago un pie de página, estimados oyentes, y es muy importante tenerla en claro. La forma como narra Hafner, él presiento yo que no quiso traicionar esa linealidad narrativa del muchacho, de la memoria, de los cuadernos. De manera que no tiene usted por qué siempre pensar que lo que se nos está narrando aquí es exactamente la historia. Algunos son hechos sumamente complejos que requieren un análisis poliédrico, es decir, que usted necesita diversas fuentes para cotejar qué fue lo que sucedió y cómo fue sucediendo lo que pasó. De manera que eso hay que entenderlo. Si usted me escucha a mí planteándole este índice de esa manera, no quiero yo decir que los hechos del 14 al 33 sucedieron exactamente de esta manera, sino que así es como él nos los presenta y que metodológicamente él agrupa ciertos hechos vinculados a algunos años, algunos los compacta en 2 o 3 años y así los va presentando. Les decía, en el 24, entonces él dice, entra la especie de paz del 24 al 29, en donde él habla mucho de su país. Para él una época muy afortunada porque todo estuvo relativamente calmado, el país vuelve a ser medianamente próspero, pero él decía que muchos de sus congéneres y de sus generaciones y la generación anterior a él no sabían qué hacer con la paz porque tenían tanta turbulencia que casi se puede decir que extrañaban las situaciones de emergencia permanente y esa especie de adrenalina vinculante al hecho social. En 1929 muere Stresemann, que es un hombre a quien él vincula un poco hacia esa paz, y entonces comienza la era Brüning, que es un sujeto que va a encargarse de la Cancillería del año 30 al 32. Es un sujeto que dentro de la historia de Alemania es sumamente polémico, mucha gente lo ve como uno de los coadyuvantes de que el nazismo tuviese la cantidad de fuerza que luego llegó a tener. Él va a presentar una óptica más o menos en este sentido y muy particular, diciendo que Brüning vivía justamente de ser el último
o el último de las salvaguardas de la democracia ante el nazismo, y que precisamente por eso mismo nunca destruía el nazismo, nunca se ocupó de destruirlo, porque no podía vivir sin él, porque él mismo se justificaba o justificaba su presencia con ello. Eso es una tesis histórica que, repetimos, tiene que ser mirada a los ojos de la proposición del libro. Eso no es que exactamente sean los hechos. Luego entonces del periodo en el año 32, primero con Schleicher y con Papen, en donde se produce la situación de Schleicher, luego como terminará siendo vicecanciller de Hitler, etcétera, todo aquello, y ya el comienzo ya imparable de él, el ascenso del nazismo, pero lo que nos presenta Haffner aquí, y es donde él se desmarca de cualquier texto histórico que usted pueda tener a mano, es que él nos va presentando el fermento social de lo que va pasando. ¿Cómo es posible? Y eso es por eso que conduce a Alemania a la locura del nazismo. ¿Cómo es que estos sujetos improvisados, matones, mal hablados, muy, muy incultos, como él los presenta, cómo es que entonces logran dominar un país que tenía un acervo cultural de por lo menos 2 siglos de consistencia? Entonces esa duda también él la permea. Luego entra una especie de excurso del libro en donde él empieza a hablar de sus amigos, de sus amistades, él tenía varios amigos judíos, incluso una novia que era judía, pero hay que entender una cosa, la comunidad judía de Berlín, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, y esto aplica para varios otros países europeos, tiene mucho menos consolidación que la que pueden tener comunidades judías posteriores. Muchos de los judíos que existían en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial no se asumían a sí mismos como judíos, o la identidad como judíos no era tan sólida como puede serlo hoy en día en otras comunidades. Es decir, había personas que se habían asimilado casi completamente. Yo he citado en otros análisis acá el caso de Wittgenstein, que no es un caso único, es un sujeto que tenía la asimilación 4 generaciones antes que él, donde su familia ya había pasado al protestantismo, de manera que no había tanta vinculación. Muchos de ellos fueron sorprendidos con las leyes raciales de Nuremberg del 35, cuando empezaron a ser señalados, es decir, empezaron a mirar hacia atrás y decir, bueno, sí, había un bisabuelo, había un abuelo, quizás mi padre, etc. Todas esas cosas pasaron. El punto es que Raimund Pretzel, que es como Haffner se llamaba realmente, tenía tanto una novia judía o de origen judío o de vinculación judía, como usted lo quiera ver, como también algunos amigos. Entonces él empieza a ver, la mayor parte de ellos los que se pueden ir, empiezan a tratar de irse, todo ese desmembramiento del mundo que él conoció, y él mismo, y así cierra el libro, empieza a otear horizontes. Primero quiere irse a Francia, ahí el libro cierra, pues cierra en el año 33, después nosotros sabemos por su propia historia que se trató de ir a Francia, no le fue tan bien, se devolvió, luego terminó migrando a Inglaterra, y esos son los hechos, pero esos no están en el libro y son muy posteriores. Les insisto de nuevo, este es el libro que estamos hoy discutiendo. Historia de un alemán, Memorias 1914-1933, que condujo a Alemania a la locura del nazismo. Y es lo más importante este periodo, porque repetimos, si usted se va a los hechos posteriores, en donde ya sabemos qué sucedió y lo terrible de lo que terminó sucediendo, eso puede tener cierta linealidad histórica que es más fácilmente comprensible que esto, en donde hay una especie de sopa constitutiva de factores en donde van emergiendo algunos elementos más sólidos que otros, pero no es tan fácil de entender esa sociedad cómo terminó siendo pasto de pasiones tan absolutamente bajas y sencillas y básicas, ¿no? Eso es precisamente lo que el libro se aboca. Voy entonces a darle la palabra a Sebastian Haffner, alias Raimund Pretzel, alias Sebastian Haffner, que es como fue conocido acá en Alemania. Y empiezo entonces, como él plantea en el libro, fíjense metodológicamente, esto nos recuerda un poco a Ernest Junger con su emboscadura. Fíjense cómo él lo plantea. Estoy en la página 11 y dice así: la historia que va a ser relatada a continuación versa sobre una especie de duelo. Se trata del duelo entre 2 contrincantes muy desiguales. Un estado tremendamente poderoso, fuerte y despiadado, y un individuo particular pequeño, anónimo y desconocido. Este duelo no se desarrolla en el campo de lo que comúnmente se considera la política. El particular no es en modo alguno un político, ni mucho menos un conspirador o un enemigo público. Está en todo momento claramente a la defensiva. No pretende más que salvaguardar aquello que, mal que bien, considera su propia personalidad, su propia vida y su honor personal. Todo ello es atacado sin cesar por el estado en el que vive y con el que trata, a través de medios en extremo brutales, si bien algo torpes. Entonces él empieza a hablar de todo eso, ¿no? Y empieza a detallar todo eso, y al final termina con una frase muy interesante, y él dice, bueno, el estado del que les hablo es el Reich.
y el particular soy yo. Entonces ahí está esbozado claramente su metodología. Él va a hablar de ese combate como un sujeto, incluso su padre, porque esto lo sabemos también por su biografía, su padre fue director prusiano de escuelas. Entonces esos son cargos de empleado público, ¿no? Son cargos muy altamente vistos dentro de aquella sociedad anterior, muy anterior a la Primera Guerra Mundial, y que él permitía estar sí, consustanciado con valores importantes. ¿Cuál era la cultura prusiana del empleado público, de una cantidad de cosas, la puntualidad, la honestidad, ¿no? Esa cantidad de valores? Por ello, eso es lo que él dice que va a confrontarse con esta nueva forma de Estado que él llama el Reich. Bueno, entonces empieza entonces el año 14, que les decía, fíjense ustedes, los ojos de un niño, 6, 7 añitos debe haber tenido. Jamás olvidaré aquel 1 de agosto de 1914 y el recuerdo de ese día siempre me provocará una profunda sensación de tranquilidad, de tensión aliviada, de todo irá bien. Así de extraña puede resultar la experiencia de la historia. Y él dice, justamente hizo una de sus tesis, que muchas veces los grandes hechos históricos, cuando suceden muy cerca de nosotros, no se tiene la dimensión que posteriormente se tendrá sobre lo que está pasando. Dice lo siguiente, y continúo con la óptica en la página 20. Aquella fue la primera y última vez que viví una parte de la guerra como algo real, con el dolor natural que siente una persona a la que le arrebatan algo que luego es destruido. Ya durante el camino de vuelta todo empezó a cambiar, volviéndose más emocionante, más arriesgado, más festivo. El viaje en tren no duró 7 horas, como siempre, sino 12. Hubo paradas continuas, nos cruzamos con trenes llenos de soldados y cada vez que pasaba uno, todos se precipitaban hacia las ventanillas con saludos y gritos estrepitosos. Eso fue porque él estaba, repetimos, de vacaciones y se llevaron a 2 caballos, ¿no? Que eran Hans y Wachtel, él los llama así, a los 2. Y bueno, las personas que él dejó de ver a partir de ese momento. Y hay que recordar que sí es cierto, en Europa, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, había un ambiente muy festivo en torno a lo que se pensaba en ese momento, 1914. Iba a ser una guerra bastante corta y una guerra bastante sencilla, que la gente iba a estar de vuelta en sus casas en Navidades. Pocos sabían que iba a ser el cisma más importante en términos civilizatorios del siglo XX, porque si bien la Segunda Guerra Mundial es una guerra de genocidios y asesinatos, el mundo tanto no cambió como cambió sí luego de la Primera Guerra Mundial, donde 4 imperios desaparecieron, ¿no? Entonces, seguimos adelante con más temas. Estoy acá ya hacia el final de la guerra y habla entonces de la revolución de 1918. Esto sería un tema largo para explicárselos. Esto tiene que ver con las escisiones que sufrió el Partido Socialdemócrata por parte de Liebknecht y Rosa de Luxemburgo, quienes fundan junto con otras personas la así llamada Liga Espartaquista, liga que luego sería absorbida por el Partido Comunista Alemán. Lo cierto es que estas personas participaron en unos levantamientos importantísimos y se produjo el enfrentamiento entre fuerzas políticas signadas por tanto miembros de esta liga espartaquista y algunos miembros de grupos de izquierda, como por los Freikorps, que son unas fuerzas que se tildan de voluntarios o de paramilitares que tomaron las calles y hubo una cantidad de enfrentamientos fuertes entre ellos. Lo cierto es que volvemos a la mirada del niño. Estoy en la página 36. La revolución, así se llama la November Revolución y los ataques de enero, el 5 de enero del 19. La revolución tuvo en mí y en mi generación justo el efecto contrario al de la guerra. Esta no había alterado nuestra vida real y cotidiana, haciéndola más aburrida si cabe, pero sí que había dotado a nuestra fantasía de un material riquísimo e inagotable. La revolución, en cambio, trajo a la realidad diaria muchas novedades variadas y bastante emocionantes. Enseguida hablaré de ello, pero mantuvo desocupada la fantasía. Lo cierto es que él empieza entonces a hablar cómo fue que se produjeron esos eventos, ¿no? Y hay una cosa también importante en donde él habla de esos enfrentamientos y dice, estoy en la página 39, se dio la circunstancia de que los acontecimientos, desde que se habían vuelto tan cercanos, eran mucho más confusos y más difíciles de entender que antes, cuando tenían lugar en la lejana Francia, y cada día eran puestos en su sitio por el parte de guerra. Y aquí, con esa reflexión tan aguda, es lo que está diciendo, cuando la guerra estaba sucediendo, todos teníamos claros quiénes eran los enemigos, quiénes eran los aliados y qué es lo que estaba sucediendo. Y llegaban los partes de guerra oficiales que se pegaban en algunos sitios y la gente los iba allá a leer para informarse de lo que sucedía. Mientras que en la Revolución de Octubre había un montón de efectos callejeros de lo que estaba pasando, Revolución de Noviembre, disculpen ustedes, una cantidad de efectos de lo que estaba pasando, enfrentamientos
que se sabía que ocurrían, personas que morían, pero no estaba claro quién representaba qué cosa y hacia dónde iba a salir la fuerza final del futuro de Alemania. Eso no estaba claro para la gente, o por lo menos no lo estaba para ese niño de 11, 12 años que está narrándonos esto. Luego habla también de una manera bastante idealizada de la presencia de Walter Rathenau, que les decía, fue primero ministro de Reconstrucción, creo, luego ministro de Exteriores, y dice lo siguiente en la página 54, y aquí se nota su respeto hacia la figura. Dice, curiosamente, Rathenau no ha protagonizado aún la gran biografía que merece. Sin lugar a dudas, él pertenece al grupo de las 5 o 6 grandes personalidades de este siglo. Fue un revolucionario aristocrático, un gestor idealista, como judío un patriota alemán, como patriota alemán un hombre de mundo liberal, y como hombre de mundo liberal, a su vez, un quiliasta y un estricto servidor de la ley, es decir, en el único sentido estricto, un judío. Tenía formación, riqueza y experiencia suficiente como para estar por encima de todo ello. Y entonces describe a la figura y lo contrapone con Hitler, ¿no? Le dice lo siguiente, dice, estoy en la página 55, Rathenau y Hitler fueron las dos presencias que lograron estimular al máximo la imaginación de la masa alemana. Uno, gracias a su increíble cultura, y otro, gracias a su increíble maldad. Ambos, y esto es lo decisivo, procedían de regiones inaccesibles, de algún más allá. El uno del ámbito de la máxima espiritualidad, donde las culturas de 3 milenios y 2 hemisferios celebran su simposio. El otro de una jungla situada muy por debajo del nivel de la peor literatura más reciente, de un submundo en el que emergen demonios a partir del olor rancio fermentado en los cuartos interiores de pequeños burgueses, en los asilos de mendigos, en las letrinas cuarteleras y en los patios de ejecución. Una vez fuera de su entorno, ambos tuvieron verdaderos poderes mágicos, independientemente de cuál fue su política. Y así contrapone él a estas dos figuras que, bueno, imagínense, son antípodas perfectas, se puede decir, porque realmente el caso de Hitler es un sujeto que es, en términos político-culturales, pues prácticamente una nada, es decir, todo lo que llega a ser una encarnación de una cantidad de pasiones bajas que conduce dentro de la histeria colectiva que promovió, al final queda muy poco y eso es lo que justamente se hace más difícil de explicar con el tiempo. Luego entonces empieza a hablar del año 23 y aquí me parece muy interesante, luego que Rathenau es asesinado en un atentado y esto por grupos de ultraderecha, de estos derivados de los Freikorps y todo esto, empieza el año 23, se acaban esas especies de paredes divisorias entre el caos y la sociedad y empieza a permear el caos hacia la sociedad. Y dice lo siguiente, era en la página 58, repetimos, viéndolo con los ojos, en este momento ya este jovencito tendría 17, puede tener unos 16 años, 16, 17 años. Y dice lo siguiente, ninguna nación en el mundo ha experimentado nada equivalente al acontecimiento alemán de 1923. Todas han vivido una guerra mundial, la mayoría también revoluciones, crisis sociales, huelgas, reclasificaciones de bienes y devaluaciones de la moneda. Sin embargo, ninguna ha experimentado el desbordamiento fantástico y grotesco de todo eso a la vez, tal y como ocurrió en Alemania en 1923, ¿no? Y entonces dice pues justamente cómo es que empieza. Y hay una parte que la tengo por acá marcada porque él empieza a hablar de la devaluación de la moneda. Recuérdese, Alemania, por efecto de las situaciones que se vivieron luego de las sanciones de Versalles y la situación de la economía posguerra queda caquéxica en términos económicos y si bien algunos políticos habían logrado moderar esos efectos con su labor, en el momento en que esas figuras empiezan a desaparecer o son quitadas de acción, pues se empiezan a sentir los embates de esas fuerzas que estaban vivas todavía. Y dice lo siguiente, fíjense ustedes, página 60, y aquí la empieza a hablar en primera persona y sus recuerdos, ¿no? Ya está ya un adolescente mayor que ese niño que nos hablaba al comienzo. Las oscilaciones del valor del dólar eran el barómetro que permitía calcular la caída del marco con una mezcla de miedo y excitación. La devaluación del marco no era nada nuevo, en realidad. Ya en 1920, el primer cigarrillo que fumé a escondidas me costó 50 pfennige. Hasta finales de 1922, los precios habían ido aumentando poco a poco hasta alcanzar un valor entre 10 y 100 veces superior al nivel de los precios anteriores a la guerra y el dólar cotizaba a 500 marcos aproximadamente. No obstante, todo ello fue produciéndose de forma paulatina. Entonces, el marco enloqueció.
Ya poco después de la guerra del Ruhr, la cotización del dólar se disparó hasta alcanzar los 20.000 marcos. Luego se mantuvo un tiempo, ascendió a 40.000 y vaciló unos momentos, y después empezó a repetir la cantinela de los 10.000 y los 100.000 a trompicones con pequeñas oscilaciones periódicas, ¿no? Ahí se puede ustedes ver. Entonces la gente empieza a entrar en pánico. ¿Qué hacer con el dinero que empieza a perder su valor? Y lo dice la página 62. ¿Qué iba a ocurrir? La gente pronto encontró una isla donde ponerse a salvo: las acciones. Acciones de compañía, acciones bursátiles, ¿no? Era la única forma de inversión que de algún modo podía aguantar aquella velocidad. No de forma regular ni todas en la misma medida, pero más o menos lograban mantener el ritmo. Así que uno iba y compraba acciones. Las compras diarias se sufragaban vendiendo acciones. Los días de cobro se producía un asalto generalizado de los bancos y las cotizaciones salían disparadas como cohetes hacia el cielo. La banca nadaba en la abundancia. Quienes peor lo pasaron fueron los viejos y los que vivían alejados de la realidad. Muchos fueron arrastrados a la mendicidad, otros tantos al suicidio. A los jóvenes y a los más espabilados les fue bien. De la noche a la mañana se vieron libres, ricos e independientes. Fue entonces cuando surgió la figura del director de banco de 21 años, lo mismo que la del alumno del último curso que te atenía a los consejos bursátiles que recibía de sus amigos algo mayores que él. Este llevaba corbatas estilo Oscar Wilde, organizaba fiestas con champán y mantenía a su desconcertado progenitor. Entonces usted puede ver ahí en términos directos esa sociedad que está recibiendo ese embate inflacionario tan grande y las cosas que empezaban a suceder. Y entonces como unos muchachitos de la noche a la mañana terminaban siendo, decía él, un director de banco o una persona con mucho dinero solo porque se había movido bajo los consejos bursátiles de sus amigos y tenía el conocimiento de la materia que carecían o de la que carecían sus progenitores o sus padres, ¿no? Es importante. Dice también esto, fíjense en la página 64, que es la contraparte de todo. Pero había otra cara de la moneda. Los mendigos se acumularon de golpe, al igual que las noticias sobre suicidios que salían en los periódicos y los carteles de "se busca por robo" pegados por la policía en las columnas de anuncios. Una vez vi a una mujer mayor, tal vez debería decir una señora mayor, sentada en un banco del parque en una postura extrañamente rígida. Junto a ella se había congregado un pequeño grupo de gente. «Muerta», dijo uno. «Muerta de hambre», afirmó otro. Aquello no me sorprendió especialmente. En casa también pasábamos hambre de vez en cuando. Sí, mi padre fue uno de los que no entendió o no quiso entender los tiempos que corrían, del mismo modo que anteriormente se había negado a comprender el significado de la guerra. Él se atrincheró tras el lema: «Un funcionario prusiano no especula», y nunca compró una acción. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes esa confrontación y empieza a hablarnos de las cosas que sucedían en ese momento. Estamos en 1923 y fíjense cómo va pasando el tiempo y lo que les decía metodológicamente, que él nos va llevando a veces por grupos de años, a veces por año a año, según las circunstancias que le toca vivir. Y es muy interesante cómo ese mundo caótico de la inflación, de la hiperinflación que se estaba viviendo, así como llegó, así justamente empezó entonces a desaparecer. Y lo dice él en lo siguiente. Pero antes, tengo un pedacito más todavía sobre el aumento inflacionario. Decía acá, sí, estoy en la página 69. Tras alcanzar la cota del millón, el dólar multiplicó su velocidad de ascenso por 10 y su valor comenzó a aumentar rápidamente en unidades de cientos y luego de miles de millones. En septiembre, el millón no tuvo ya prácticamente ningún valor y el millardo se convirtió en la unidad de pago. Imagínense ustedes un millardo, ¿no? Un 1 con 9 ceros. A finales de octubre fue el billón, un 1 con 12 ceros, ¿no? Entre tanto se produjo un suceso terrible. El Reichsbank dejó ya de imprimir billetes, ya no podían mantenerse a esas cosas. Entonces, fíjense, la contraparte, empieza la sociedad a entrar en una especie de caos total, de funcionamiento caótico, y empiezan estos salvadores, los sujetos que empiezan a hablar y en cada esquina a tratar de soliviantar a la población. Y así es como empieza a aparecer Hitler, y así lo nota él en este momento. Dice así, página 71. Cientos de redentores recorrían Berlín. Gente con pelo largo y camisas de crin que declaraba haber sido enviadas por Dios para salvar el mundo, y malvivían gracias a esa misión. El que tuvo más éxito fue un tal Heuser, que operaba pegando anuncios en las columnas y convocando concentraciones masivas, y tenía muchos adeptos. Según los diarios, su equivalente en Múnich era un tal Hitler, quien no obstante se distinguía del primero por sus discursos, los cuales apelaban a la maldad con emoción, cosa que les hacía alcanzar un grado de intensidad insuperable por la exageración de sus amenazas y por su crueldad manifiesta.
Mientras Hitler pretendía instituir un Reich milenario a través del genocidio de todos los judíos, en Turingia había un tal Lamberti que esperaba lo mismo, mediante bailes populares, canciones y cabriolas en general. Durante 2 días de noviembre, el Häuser muniqués, es decir, ese Hitler, copó los titulares gracias a su insólito intento de organizar una revolución desde el sótano de una cervecería. Habla justamente de ese golpe que trataron de hacer. Y es justo así, es cierto, hasta la cervecería se puede visitar hoy en día, donde esta gente comenzaba a reunirse, ¿no? Y entonces a él dice, así como todo ese ambiente fermentado y caldeado existió, así mismo dejó de estar. Y así lo pone él en la página 72. Dice, entonces ocurrió algo extraño. Un día empezó a propagarse el increíble cuento de que pronto volvería a haber dinero de valor constante. Y al poco tiempo el rumor se hizo realidad. Eran unos billetes feos y pequeños de color gris verdoso con la inscripción Eine Rentenmark. Y entonces a partir de allí habla de la Cancillería de Stresemann y de esos años de paz que se inauguran desde el año 24 hasta el año 29. Dice, ¿no? En todos los puestos colgaban carteles que decían, de nuevo, precios de paz. Era la primera vez que verdaderamente parecía reinar la paz, dice, ¿no? Y así fue. Había comenzado la única época de paz que ha vivido mi generación en Alemania, un periodo de 6 años comprendidos entre 1924 y 1929, en el que Stresemann dominó la política alemana desde la cartera de Exteriores. La época de Stresemann, ¿no? Este es un hombre que muere luego en el 29 y a partir de su muerte empiezan a darse unas turbulencias que darían con el fin de la así llamada República de Weimar y todo ello, muy interesante, ¿no? Aquí pertenece a la parte sociológica que él hace. Hay mucho análisis de psicología social, también del ambiente que le tocó vivir. Y lo siguiente, fíjense, sobre ese periodo de paz, él nos narra este aspecto. Estoy en la página 75. Resultó que toda una generación de alemanes no supo qué hacer con un regalo consistente en gozar de una vida privada en libertad. Alrededor de 20 generaciones de niños y jóvenes alemanes habían estado acostumbrados a que el ámbito de lo público les suministrara gratis, por así decirlo, todo el contenido de sus vidas, la esencia de sus emociones más profundas, del amor y del odio, del júbilo y de la tristeza, pero también todos los hechos sensacionales y cualquier estado de excitación, aunque vinieran acompañados de pobreza, hambre, muerte, confusión y peligro. En el momento en el que dicho suministro fue interrumpido bruscamente, ellos se quedaron ahí, bastante desamparados, empobrecidos, expoliados, decepcionados y aburridos. Jamás habían aprendido a vivir por sí mismos, a hacer de una pequeña vida privada algo grande, hermoso y lleno de compensaciones, a saber cómo disfrutarla y apreciar cuándo se vuelve interesante. Así, no percibieron el fin de las tensiones públicas ni el regreso de la libertad individual como un don, sino como una privación. Empezaron a aburrirse. Se les ocurrieron ideas tontas, se volvieron huraños y finalmente aguardaban casi con ansia que se produjera el primer desorden, el primer revés o el incidente que les permitiese liquidar todo el periodo de paz y emprender nuevas aventuras colectivas. Eso puede ser una excelente respuesta en cierta manera, aparte de esa pregunta grande que es en qué condujo a Alemania a la locura del nazismo. Si usted se pone a ver ese análisis social de estas personas que habían estado viviendo prácticamente como parásitos emocionales de lo que sucedía en la arena pública y que carecían de una introspección posible. Es discutible si eso es cierto, al menos es lo que presenta Hafner como una de las posibles hipótesis, ¿no? Dice lo siguiente, sigo en la página 76. Por aquel entonces se engendró de forma completamente invisible e inadvertida esa tremenda fisura que hoy divide al pueblo alemán en nazis y no nazis. Entonces dice, ya he mencionado de pasada que la capacidad de mis compatriotas para disfrutar de una vida y felicidad individuales ya de por sí no está tan desarrollada como en las otras naciones. Más adelante, en Francia o Inglaterra, he observado con cierto asombro y no sin envidia esta cualidad y he aprendido a compartir esa felicidad inmarcesible y esa fuente inagotable de divertimiento eterno que un francés extrae de su forma de comer y de beber, selecta y salpicada de conversaciones ingeniosas, del duelo dialéctico entre hombres y del amor practicado de manera pagana y artística, y un inglés de sus jardines, del trato con los animales y de sus muchos juegos y aficiones practicados de un modo infantil y serio a la vez. El alemán medio no tiene nada parecido.
Solo una cierta clase social cultivada, no muy escasa pero naturalmente minoritaria, encontró y encuentra contenido y placeres vitales parecidos en los libros y en la música, en la propia reflexión y en la elaboración de una concepción personal del mundo. Entonces, muy interesante, ¿no? Al margen de dicha clase social culta, el gran riesgo que siempre corre en la vida alemana es y será el vacío y el aburrimiento. Y él lo llama el horror vacui, ¿no? El horror al vacío. Y lo desarrolla muy extensamente. Les ahorro toda esa parte que está en la página 78 y 79, pero no dejo de recomendar ampliamente, si usted puede acceder. Este libro es muy, muy económico. Para lo que es un libro que escasamente llega a los 8 euros, 9 euros aproximadamente. Y es una excelente traducción, olvidé decirlo, y por favor tómese nota, que la hace Belén Santana. De esta obra. Yo, fíjense ustedes, normalmente suelo leer los libros en su original y si bien tengo el libro de Hafner, me permití usar el de la traducción de Belén Santana porque está muy bien hecha, muy prolija. La voz de Hafner se nos presenta tal cual. Él, si tiene la oportunidad de leerlo en alemán, lo puede cotejar y es en ese sentido muy bueno. Además es más barato, creo, en español que en alemán el libro. De manera que eso también es una razón de peso. Sigo adelante con más cosas. Aquí, bueno, realmente muy impresionante ese análisis sobre el horror vacui, sobre esa clase social que no supo qué hacer con la paz que se le presentaba. Lo cierto es que, bueno, viene la era Brüning, muere Stresemann, y entonces la era Brüning, 1930, dice, en la primavera de 1930, página 93, Brüning fue nombrado canciller del Reich y por primera vez desde que teníamos uso de razón, Alemania estuvo en manos de un dirigente estricto. Entonces él empieza a decir cómo es que funcionaba este señor Brüning, que repetimos, es un sujeto que ha pasado a la historia de una forma bastante polémica. Él vivió bastante, él vivió hasta el año 1970, habiendo nacido una vida provecta y larga. Pero el punto interesante es que él dice lo siguiente. Según tengo entendido, página 94, el régimen de Brüning fue el primer estudio y, por así decirlo, el modelo de una forma de gobierno imitada desde entonces en muchos países de Europa. Una semidictadura ejercida en nombre de la democracia como defensa frente a una dictadura auténtica. Si alguien se tomara el esfuerzo de analizar detenidamente el periodo de gobierno de Brüning, encontraría un prototipo de todos aquellos elementos que, en efecto, terminan convirtiendo inevitablemente esta forma de gobernar en una escuela preparatoria de lo que en realidad se pretende combatir. El abatimiento de sus propios partidarios, la socavación de su propia postura, la habituación a la falta de libertad, la indefensión ideal frente a la propaganda enemiga, el traspaso de la iniciativa al adversario y finalmente el fracaso en el momento en el que todo se agudiza y pasa a consistir en una mera cuestión de poder. Y él dice justamente que este es uno de los sujetos que le hizo la cama al nacionalsocialismo en cierta manera, por decirlo así, de manera que y aquí lo pone justamente en la página 95, dice, ¿no? Dice así, Brüning fue apoyado porque parecía ser el único escudo frente a Hitler. Como Brüning naturalmente era consciente de esto, en modo alguno podía permitirse el lujo de eliminar a Hitler, ya que su razón de ser política se debía a la necesidad de luchar contra él y por tanto a su mera existencia. Bien, es verdad que tenía que combatirlo, pero al mismo tiempo se veía obligado a conservarlo. Entonces, él justamente dice, y en la anterior lo vimos, en la anterior percepción, en donde nos dice que este sujeto no hizo todo lo que hubiese podido hacer para eso. Y aquí viene una descripción, creo que es la única de todo el libro que él se permite hacer de Hitler. Se siente, por supuesto, y esto lo tenían muchos de sus contemporáneos. Hitler es una figura bastante distante para muchos alemanes. Recuérdense, Alemania viene a ser lo que nosotros entendemos como un país, perdón, a partir más o menos de 1870-71, con la unificación a partir de Prusia y todo aquello, ¿no?, que sucede en Versalles. Pero el problema aquí es que tantas divergencias o diferencias como ha habido en la historia, las cuales se traducen en la presencia de enormes dialectos, enorme cantidad de dialectos y todo aquello, a Alemania le sucede como a otros países europeos que no es precisamente un territorio homogéneo, sino más bien un territorio bastante fracturado. Y había esas diferencias con esta figura que venía del sur, con un marcado acento vienés. Fíjense como un berlinés. Este es un hombre berlinés de ascendencia prusiana, se pudiera decir. Ve a este sujeto, y aquí está el retrato, página 96. Dice aquí, bueno, venía tal, dice, y eso que en un principio la figura de Hitler, su pasado, su persona y su forma de hablar fueron más bien un hándicap para él, para el movimiento que estaba concentrándose tras él. En 1930, Hitler era aún para muchos una figura vergonzosa, perteneciente a un pasado gris.
El Redentor muniqués de 1923, el del grotesco putsch de la cervecería. Además, su aspecto le producía bastante rechazo al alemán medio, no solo a los inteligentes. Ese peinado de proxeneta, esa elegancia de pacotilla, el dialecto de los suburbios vieneses, esa increíble verborrea unida a los ademanes de epiléptico, su gesticulación desenfrenada, esos espumarajos, la mirada entre flameante y extraviada y encima el contenido de los discursos, ese gusto por la amenaza y la crueldad, sus fantasías sobre ejecuciones sanguinarias. Pero es allí donde ya empezaba lo raro, la fascinación que ejercía, precisamente lo más repugnante, lo nauseabundo, ese resumadero de asco llevado al extremo. Muy interesante esa percepción. Repetimos, puede usted compartirla o no, pero nos da una diapositiva de un hombre en 1933. Ya no es un niño, ya este es un hombre que puede tener 25, 26 años y está observando el mundo que le rodea, el mundo en el cual va a tener entonces que desarrollarse como adulto, ¿no? Y como copartícipe de todo eso. Entonces ahí empieza a hablar una cantidad de cosas. Yo creo que marqué demasiadas partes, pero es que el libro realmente no tiene pérdida. Hay momentos en que es muy interesante poderlo ver. Habla entonces de la caída de Brüning en el 32, luego Papen y Schleicher vienen en ese periodo intermedio con Hindenburg como presidente, luego ya el ascenso del nazismo. Voy a ver si hay una cosa... esto me parece importante y ya con esto le cierro, porque creo que con esto podemos decir una cosa muy interesante en relación a lo que el nazismo creía o se vendía como si fuese una especie de revolución, ¿no? Y que es algo que es muy discutible. Pero él dice lo siguiente en la página 132. ¿En qué consiste una revolución? Los expertos en derecho político afirman lo siguiente. Una revolución consiste en alterar una constitución a través de medios no previstos por ella. Si nos atenemos a una definición tan escueta, la revolución nazi de marzo del 1933 no fue tal, pues todo transcurrió dentro de la más estricta legalidad, a través de medios que sí estaban previstos por la Constitución en un primer momento, los decretos ley promulgados por el presidente del Reich y más adelante, la decisión de traspasar al Ejecutivo un poder legislativo ilimitado, tomada por una mayoría de 2/3 del Reichstag, la necesaria para modificar la Constitución. Entonces ahí empieza a hablar de cómo fue que se hicieron estas cosas y empieza el reinado del terror, en principio manejado por las fuerzas paramilitares del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, el famoso NSDAP, ¿no? Nacional Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, ¿no? El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, y como la Sturmabteilung, las famosas o temiblemente famosas SA, fueron quienes al comienzo se encargaron de esto. No existía todavía la Staatssicherheit, la SS, y les leo ese pedacito para concluir en la página 134. El terror de 1933 fue ejercido por una auténtica plebe embebida de sangre. Esto es, las SA. Por entonces, las SS no desempeñaban el papel que tendrían más adelante, pero las SA se constituyeron como policía auxiliar, actuaron sin ningún tipo de estímulo ni espontaneidad, y sobre todo sin exponerse al más mínimo peligro, sino más bien todo lo contrario, desde una posición de seguridad plena, cumpliendo órdenes y ateniéndose a una férrea disciplina. La imagen vista desde fuera mostraba el terror revolucionario, una gentuza salvaje y desaliñada que irrumpía por la noche en las casas y arrastraba a personas indefensas a unos sótanos de tortura cualesquiera. El proceso interno consistía en un terror represivo, un control y una manipulación estatales fríos, perfectamente calculados y totalmente respaldados por el ejército y la policía. Entonces, bueno, ahí pueden ustedes ver, él habla un poco más de todo esto, muy interesante. Ya el tiempo está contra nosotros, no quisiera obligarlos a más tiempo acá. Les sugiero, si tienen la oportunidad de comprar este libro, hágalo. Si le interesa la historia mundial, la historia contemporánea, esto es fundamental. Acá va a tener engranaje, no solamente por lo que es el libro, sino engranaje como una pieza que le va a permitir acercarse a otros arbotantes, a otros estimados sobre la realidad de lo que sucedió. Es Sebastian Haffner, La historia de un alemán, Memorias, 1914-1933, que condujo a Alemania a la locura del nazismo. Aquí les habla Hugo Hernández, como siempre un placer estar junto a ustedes. Disculpen si se hizo un poco larga esta reseña. Pretendemos venir con más libros. Si esto le interesa, márquelo por favor en la campanita. Esté atento que venimos dentro de lo posible con más y más textos para comentar. Y desde acá, como siempre, es el deseo que tengan todos ustedes una muy feliz semana.